¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Aquí os traigo otra sobredosis de datos e información relacionada, directa o indirectamente, con SpaceX. Ya sabéis que las últimas semanas han sido de lo más moviditas en el entorno de la compañía de Elon Musk. Así que, sin más, vamos a ello que hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar con un ojo puesto en los avances de la competencia, ya que somos unos espaciotrastornados y nos encanta todo lo relacionado con la exploración espacial, los lanzamientos, etc. ¿No es así? La empresa privada china eSpace, que recordemos que fue la primera compañía no gubernamental del coloso asiático en poner un satélite en órbita en julio del 2019 con su cohete Hyperbola 1, sigue avanzando decididamente en el desarrollo de su nueva propuesta de lanzador reutilizable Hyperbola 2. A diferencia de su hermano pequeño, que es un cohete de combustible sólido de 4 etapas y 20 metros de altura, se trata de un vehículo de 2 etapas, 28 metros de altura y 3,35 metros de diámetro. Gracias al uso del motor JD1 a base de metano y oxígeno líquido de 15 toneladas de empuje, podrá poner en órbita baja más de 1 tonelada de carga útil. Como veis, el funcionamiento será muy similar al del Falcon 9 de SpaceX, aterrizando la primera etapa verticalmente mediante retropropulsión supersónica, haciendo uso de las rejillas aerodinámicas y un tren de aterrizaje similares al implementado en el caballo de batalla de la compañía de Elon Musk. Recientemente, eSpace ha anunciado su intención de salir a bolsa en el mercado chino y ha informado de grandes progresos en el diseño de su flamante nuevo vehículo. Parece que recientemente han realizado pruebas intensivas en el tren de aterrizaje, evaluando su rendimiento a altas y bajas temperaturas, la respuesta a las vibraciones, la resistencia estructural, etc. De hecho, la compañía ha asegurado que durante este 2021 van a empezar a realizar saltos con un prototipo al estilo de los test realizados por el Grasshopper de SpaceX, desde pocos metros hasta unos 100 kilómetros de altura. De momento, no obstante, el segundo lanzamiento del cohete Hyperbola 1, el hermano pequeño, realizado el 1 de febrero desde el centro de lanzamiento de satélites Jiuquan, en el desierto del Gobi, ha terminado en catástrofe. Poco después del despegue, el vehículo perdió la dirección y se desintegró. Se desconocen las causas del incidente, así que habrá que esperar noticias oficiales al respecto. El 20 de enero, la empresa Rocket Labs llevó a cabo con éxito la misión Another One Leaves the Crust, en el marco de la cual se puso en órbita el satélite chino de comunicaciones GMS-T. Recordemos que la compañía opera el pequeño lanzador Electron, de 17 metros de altura y 1,2 metros de diámetro, que gracias a sus 9 motores Rutherford, en la primera etapa a base de queroseno y oxígeno líquido, puede poner en órbita baja hasta 300 kilos de carga útil. La startup estadounidense, que lanza desde Nueva Zelanda, compite con SpaceX en el mercado de lanzamientos de pequeños satélites y CubeSats. Es decir, es competencia directa del programa Rideshare. Fue la misión número 18 de la compañía en toda su historia, y su éxito número 16, y no se intentó recuperar la primera etapa. Hay que recordar que Rocket Labs está trabajando en la recuperación del lanzador mediante el uso de paracaídas y un helicóptero que lo cazaría al vuelo. Por el momento ya consiguieron recuperar una primera etapa en un lanzamiento previo, Pescada del Mar, y ya realizaron test para cazar el vehículo al vuelo por un helicóptero mientras descienden paracaídas. Sin duda, los chicos de Rocket Labs están también muy espaciotrastornados. El pasado 17 de enero, la compañía Virgin Orbit, en su segundo intento, consiguió llegar a órbita por primera vez con su lanzador Launcher One. Recordemos que la compañía fue fundada en 2017 con el objetivo de desarrollar este cohete diseñado para ser lanzado desde el avión Boeing 747 modificado Cosmic Girl, y pretende ser un actor a tener en cuenta en el mercado de la puesta en órbita de pequeños satélites, compitiendo por tanto con el servicio Rideshare de SpaceX y con otros pequeños lanzadores como el anteriormente mencionado Electron de Rocket Labs. De hecho, en esta misión se liberaron en una órbita de 500 kilómetros de altura y una inclinación de 61 grados 10 CubeSats de la NASA con fines educativos. Los 24 kilos de peso total de la carga útil estaban lejos de los 300 kilos teóricos que es capaz de poner en órbita baja este lanzador. Bienvenida pues, Virgin Orbit, al mundillo aeroespacial. Para finalizar, un par de apuntes en relación a la NASA. Por un lado, la Agencia Espacial Estadounidense ha desvelado cuál fue la causa del problema de la prueba de encendido de los 4 motores RS-25 que impulsarán el SLS en la misión Artemis 1 a finales de año. Parece que el problema estuvo en el nivel de fluido hidráulico en el motor 2, lo que se tradujo en problemas al intentar moverlo como estaba previsto durante las pruebas de gimbaling, o cambio de orientación de la tobera. Curiosamente, el fallo reportado de un componente principal en el motor 4 fue debido al mal funcionamiento de un sensor, y no fue el causante del aborto final. Además, en un vuelo real, ninguno de los dos errores habría causado la pérdida de la misión, porque ambos sistemas son redundantes. Por otro lado, la NASA ha anunciado que la repetición de la misión fallida de la nave tripulada Starliner de Boeing se adelantará unos días hasta el 25 de marzo.
Recordemos que esta nave fue elegida en el marco del programa CCP de la NASA junto a la Crew Dragon de SpaceX, que ya ha volado 4 veces a la Estación Espacial Internacional, una sin tripulación, 2 con tripulación y una en su versión de carga. Esperemos que esta vez la gente de Boeing haga bien los deberes, porque cuantas más cápsulas tripuladas en servicio, más diversión. La megaconstelación de SpaceX está imparable. Además del lanzamiento de la misión Starlink V1L16, de la que hablaremos más adelante, hemos conocido algunas informaciones interesantes. El goteo de países en el que sabemos que podría empezar a desplegarse en breve sigue en aumento. Así, a los ya conocidos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia o Grecia, podemos añadir Argentina, Chile, Francia o la propia España, en los que ya ha recibido la aprobación para convertirse en un operador de conexión a Internet. Pero parece que no en todos los países será bien recibida la propuesta de SpaceX, ya que en Rusia se estaría tramitando una ley por la cual podría sancionarse a aquellos particulares y empresas que se conecten a la red de la compañía de Elon Musk, y en general a cualquier red satelital occidental. Parece que la Guerra Fría sigue muy calentita. Pero quizás lo más destacado que hemos conocido recientemente en relación a la red de SpaceX es que la compañía ha remitido a la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, una propuesta de modificación de la que se extrae información bastante jugosa. Lo más sorprendente es que la compañía espera llegar a ofrecer hasta 10 GB por segundo y menos de 30 milisegundos de latencia a la mayoría de usuarios desde cualquier localización. Esto lo conseguirían mejorando los satélites con nuevas versiones 1.5 y 2.0 y lanzándolos en órbitas más bajas. El propio Elon Musk ha comentado que a partir del año que viene, o sea, en 2022, todos los satélites llevarán enlaces por láser, permitiendo un menor número de estaciones terrestres y aumentando la velocidad de la conexión. Como veremos más adelante, en la misión Transporter 1 ya se pusieron en órbita polar 10 satélites Starlink con esta capacidad, y de hecho, este año solo los satélites que tengan como destino ese tipo de órbitas montarán este hardware. Hay que recordar que la compañía de Elon Musk espera poner en órbita 4.425 satélites antes de 2024, y ya tiene permiso para lanzar 11.943 satélites en una primera fase. En la propuesta enviada a la FCC se intuye cierta tensión con Amazon y su proyecto de red Kuiper, que al parecer y a criterio de SpaceX está intentando ahogar la competencia exigiendo un uso exclusivo a ciertas órbitas y exigiendo la aplicación de restricciones que luego ellos mismos no se están comprometiendo a cumplir. La batalla subterránea está en pleno auge, y eso que, como dice la propia SpaceX poniendo el dedo en la llaga, el proyecto Kuiper aún no ha puesto un solo satélite en órbita. El 20 de enero, SpaceX se estrenaba en 2021 con los lanzamientos de la red Starlink en su segunda misión del año. Además lo hacía pulverizando 2 récords mundiales por medio de la primera etapa B1051. Esta primera etapa volaba por 8ª vez, primer récord, superando los 7 lanzamientos de su hermana pequeña B1049, y lo hacía, además, solo 38 días después de su última misión, la SXM-7, el 13 de diciembre del 2020, segundo récord, superando los 51 días de la anterior marca también en posesión de SpaceX. Además de la primera etapa, ambas mitades de la cofia eran reutilizadas. Una de ellas volaba por segunda vez y la otra por tercera, todas en misiones previas de lanzamientos de la red Starlink. Por desgracia, esta vez no pudieron ser recuperadas intactas y ya no podrán volver a ser utilizadas. Con este lanzamiento de 60 nuevos satélites, se superaron las 1000 unidades lanzadas, en concreto 1015, de las cuales 64 ya han sido desorbitadas por diferentes motivos. Así pues, a las 14:02 hora española, el Falcon 9 hacía rugir sus 9 motores Merlin 1D y ponía rumbo a la órbita baja terrestre desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El comportamiento de la veterana B1051 fue impecable, primero con el paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, y luego con el apagado de los 9 motores principales, MECO, y la separación de ambas etapas, que se llevó a cabo sin contratiempos. A continuación se producía el primer y más largo encendido del motor de la segunda etapa, SES-1, que, por cierto, podíamos ver tanto desde la cámara situada en la propia segunda etapa, como desde la cámara situada en la parte superior de la primera etapa, en unas imágenes espectaculares. Seguidamente, la primera etapa, ya en trayectoria balística, desplegaba sus rejillas aerodinámicas de titanio y empezaba a maniobrar con sus impulsores RCS para orientarse correctamente de cara al encendido de reentrada atmosférica. Mientras, la segunda etapa se desprendía de la cofia y seguía acelerando en busca de los 27.000 km/h necesarios para entrar en órbita. En paralelo, la primera etapa maniobraba grácilmente y podíamos ver, como suele ser habitual, imágenes espectaculares de la Tierra.
Unos 6 minutos y medio después del lanzamiento se producía con éxito el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa para reducir la velocidad de penetración del vehículo en las capas más densas de la atmósfera, y unos 2 minutos después la venerable B-1051 se posaba con éxito en la barcaza JRTI, que esperaba pacientemente unos 700 kilómetros mar adentro en el océano Atlántico. Por desgracia, esta vez no pudimos ver el aterrizaje con la calidad acostumbrada, ya que se cortó la comunicación en el momento cumbre, así que tuvimos que conformarnos con verlo ya posado en la superficie de la barcaza como por arte de magia. Poco después, a los 9 minutos del lanzamiento, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO 1, y esta entraba en órbita a unos 170 kilómetros de altura. 45 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo encendido del motor de la segunda etapa, SES 2, de solo un segundo de duración, y 1 hora y 5 minutos después del lanzamiento, se producía la liberación de los 60 satélites en otras espectaculares imágenes que ponían el punto y final a otra misión exitosa de la compañía de Elon Musk. 4 días después, el día 24, el flamante B-1051 llegaba a Port Cañaveral con sus 8 vuelos y 8 aterrizajes a sus espaldas. ¿Será el primero en llegar a las prometidas 10 reutilizaciones? Prevista inicialmente para el día 23 de enero, las malas condiciones meteorológicas en la zona de lanzamiento aconsejaron retrasar la misión 24 horas, hasta el domingo, día 24 a las 16:00 hora española. Por cierto, comentar que estuve muy bien acompañado ambos días en los directos por Gisela Baños, física teórica y divulgadora de ciencia ficción. Os dejo los enlaces a sus redes sociales en la descripción. Esta misión, para seguir con la tradición de los últimos lanzamientos, iba a suponer otro récord mundial para la compañía. En este caso, el de más satélites puestos en órbita en un único lanzamiento, con 143. Era la primera misión dedicada en exclusiva al programa SmallSat Rideshare, enfocado a ofrecer slots para pequeños satélites en vuelos dedicados a bordo del caballo de batalla de SpaceX, el Falcon 9. La elegida para la tarea fue la primera etapa B-1058, que volaba por quinta vez y que, recordemos, fue la encargada de llevar a Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional en la misión DM-2. El objetivo del lanzamiento era una órbita polar heliosíncrona de 97 grados de inclinación y algo más de 500 kilómetros de altura, lo cual implicaba que la primera etapa sería recuperada en la barcaza O'Cisley, situada entre el sur de Florida y el norte de Cuba. Como he comentado anteriormente, además de multitud de satélites de distintas compañías como NanoRacks, Exolaunch, Celestis, etc., SpaceX incluyó 10 satélites Starlink dotados de enlaces por láser, que serían los primeros en operar en esta órbita con el objetivo de dar servicio al estado de Alaska. Así pues, a la hora prevista se producía la ignición y el Falcon 9 se elevaba majestuosamente desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Como viene siendo habitual, el rendimiento del lanzador en servicio con más vuelos en los Estados Unidos fue impecable. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, donde el vehículo experimenta el mayor estrés estructural, se llevó a cabo sin incidencias. Poco después, también de forma impecable, se producía el apagado de los motores de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas, recordemos que el Falcon 9 es un vehículo de 2 etapas, y el primer encendido del único motor Merlin de la segunda etapa optimizado para el vacío. Acto seguido, la primera etapa empezaba su camino en solitario hacia el punto de aterrizaje desplegando las rejillas aerodinámicas, mientras la segunda etapa se desprendía de ambas mitades de la cofia y seguía acelerando en pos de la velocidad orbital. Unos 8 minutos después del lanzamiento se producía el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa, en el cual el vehículo pone en marcha 3 de los 9 motores Merlin 1D para reducir la velocidad y no impactar tan violentamente contra las capas más densas de la atmósfera, y poco después, a unos 9 minutos de lanzamiento, se apagaba el motor de la segunda etapa, SECO 1, dejando al vehículo en la órbita deseada a una velocidad de unos 28.500 km por hora y unos 530 km de altura. Seguidamente, casi un minuto después, se producía otro espectacular aterrizaje de una primera etapa en una barcaza en alta mar, y ya van 23 consecutivos, otro récord. Curiosamente, pudimos ver durante la retransmisión imágenes de la primera etapa en la barcaza desde uno de los barcos de apoyo, cosa que no suele ser habitual. Unos 55 minutos después del lanzamiento, se producía el segundo encendido de la segunda etapa, SES 2, de solo 2 segundos de duración, y en esos momentos pudimos ver imágenes del interior del tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa, cosa también poco habitual. A partir de ese momento se sucederían las liberaciones de los diferentes satélites, proceso que se demoraría algo más de media hora, hasta que finalmente fueron puestos en órbita los 10 satélites Starlink y podía darse por concluida la misión con éxito. Esta vez ambas mitades de la cofia fueron pescadas intactas del mar por los barcos Mischief y Mystery, mientras la primera etapa llegaba 2 días más tarde a Port Cañaveral sana y salva, aún con el famoso logo de la NASA Worm claramente visible en su fuselaje.
Una de las noticias que más ríos de tinta ha hecho correr en los últimos días ha sido la confirmación de la adquisición por parte de SpaceX de 2 plataformas petrolíferas por 3,5 millones de dólares cada una. Estas plataformas, denominadas Phobos y Deimos en referencia a las 2 lunas marcianas, están destinadas a ser reacondicionadas para operar como espaciopuertos en alta mar del sistema Starship Super Heavy. Sin duda, Elon Musk y compañía son conscientes de que no resultará fácil hacer compatible los vuelos y aterrizajes regulares de unos vehículos tan potentes con la seguridad y la comodidad requeridas en las zonas cercanas al lugar del lanzamiento. De hecho, en Boca Chica, la FAA obliga a evacuar a los residentes de la pequeña villa en cada uno de los saltos de los primeros prototipos de la Starship. Y parece claro que la cosa se complicará con los vuelos orbitales en los que ya intervendrá el Super Heavy con sus 28 motores Raptor y una potencia que prácticamente doblará a la del colosal Saturno V que nos llevó a la Luna a finales de los 60 y principios de los 70. Ante la perspectiva de una frecuencia de lanzamientos mucho más alta que la actual, los chicos de SpaceX planean llevar a cabo las operaciones desde estas plataformas situadas a varias millas de la costa, y evitar así cualquier impacto que pudiera provocar las reticencias de los reguladores o incluso de los grupos ecologistas. Además, en el puerto de Brownsville, Texas, el más cercano a las instalaciones de Boca Chica, se está construyendo un acceso que comunica dicha infraestructura con la carretera que va a Boca Chica. Sin duda, SpaceX es una pisonadora. Además, los contratos siguen entrando y recientemente la compañía Satellogic, fundada por el argentino Emiliano Kargieman, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con SpaceX para poner en órbita baja terrestre su constelación de más de 300 satélites de análisis geoespacial. Con un primer lanzamiento previsto para junio de este mismo año, la empresa espera completar el despliegue de la red antes del 2025, ofreciendo para entonces cobertura global de imágenes en alta resolución. Por otro lado, cada vez está más cerca el lanzamiento del siguiente Falcon Heavy, que todos estamos esperando con ansias. Y recientemente se ha visto en Luisiana uno de los impulsores laterales en ruta seguramente hacia Florida, en preparación para la misión USSF-44 esta próxima primavera. Por otro lado, la NASA ha contratado los servicios de SpaceX por un total de 98,9 millones de dólares para lanzar el telescopio espacial SPHEREX desde la base aérea de Vandenberg a bordo de un Falcon 9 no antes de junio del 2024. Este telescopio tendrá una misión principal de 25 meses, durante los que se encargará de observar todo el cielo 4 veces y mapear más de 450 millones de galaxias en el infrarrojo cercano. Con la información recopilada, se espera poder precisar la edad del universo o cómo se produjo la aparición de las primeras galaxias. Hay que recordar que SpaceX ha conseguido también un contrato de 80,4 millones de dólares para lanzar la sonda PACE, otro de 106 millones de dólares para lanzar la misión IMAP, otro de 50 millones de dólares para lanzar la sonda XP, otro de 112 millones de dólares para lanzar la misión SWOT y otro de 69 millones de dólares para lanzar la sonda DART, todas con la NASA como cliente. Sin duda, la confianza de la agencia estadounidense en SpaceX es total, aunque no todos son cielos despejados en el horizonte de SpaceX. Además de la batalla subterránea que está teniendo con la FAA, de la que hablaré más adelante, el Departamento de Justicia está investigando una denuncia contra la compañía de Elon Musk en la que se la acusa de discriminar a los no residentes en Estados Unidos en los procesos de selección de personal de las ofertas de trabajo publicadas por la compañía. De momento, el caso está en fase de instrucción y habrá que ver si finalmente se abre o no juicio formal. También hemos sabido que Hans Koenigsmann, presidente de SpaceX encargado de la fabricación y la fiabilidad en vuelo, está planificando su retiro gradual de la compañía después de 19 años en la misma. Fue el cuarto empleado de perfil técnico contratado por Elon Musk. Sus responsabilidades pasarán a William Bill Gerstenmaier, previamente administrador asociado de la NASA para misiones tripuladas, mientras Hans da un paso al lado manteniéndose temporalmente como asesor técnico a media jornada. Como curiosidad, comentar que fue él quien presentó a Wayne Shotwell, actual presidenta de la compañía, a Elon Musk. Además de por el salto del SN9, del que hablaré más adelante, no os preocupéis, SpaceX ha empezado febrero con inusitada energía. Sin ir más lejos, el día 4 de febrero se lanzó la misión Starlink V1L18, con 60 satélites de la megaconstelación a bordo. En la misión que nos ocupa se usó la primera etapa B1060, que volaba por quinta vez y lo hizo solo algo más de 27 días después de su última misión, la TurkSat 5A, superando su propio récord mundial. El lanzamiento se realizó desde la rampa SRC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, y en los instantes previos al mismo pudimos contemplar dos imágenes curiosas. Por un lado vimos una panorámica en la que se podían apreciar dos Falcon 9 en dos rampas de lanzamiento diferentes, el B1060 de la misión actual y el B1049 de la siguiente misión Starlink. Y por otro lado vimos los aspersores de agua de la barcaza O'Cisley en funcionamiento, situada a la espera a unos 630 kilómetros mar adentro en el Océano Atlántico. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas y volaban por segunda vez y, por supuesto, se intentarían recuperar del mar nuevamente pescadas por los barcos Mystery y Mischief, que no equipaban esta vez las redes para cazarlas al vuelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Ignition. And liftoff. El lanzamiento se produjo sin incidentes. La primera parte del vuelo se desarrolló nominalmente, ya sabéis, el paso por el momento de máxima presión aerodinámica, Max-Q, el apagado de los motores de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el primer encendido del motor de la segunda etapa, SES-1. A partir de ese momento, mientras se desplegaban las rejillas aerodinámicas de titanio de la primera etapa, tuvimos otra novedad interesante en el streaming de SpaceX, ya que nos pusieron por separado la telemetría de ambas etapas en lugar de dejarnos únicamente la de la segunda etapa como de costumbre. Resultaba interesante ver cómo la primera etapa seguía subiendo por la inercia, mientras en la segunda se eyectaban las dos mitades de la cofia, y lo seguía haciendo hasta una altura de 115 km antes de empezar a descender de nuevo. Curiosamente, su velocidad en el apogeo, punto más alto, era de 7100 km por hora, toda evidentemente en su componente horizontal paralela a la superficie terrestre. Después la velocidad empezaba a aumentar de nuevo mientras la altura disminuía hasta que, a unos 55 km de altura y más de 8000 km por hora de velocidad, se producía el encendido de reentrada atmosférico. Esta maniobra redujo la velocidad del vehículo en más de 2000 km por hora en pocos segundos, y una vez finalizada, a unos 36 km de altura, sería el rozamiento atmosférico el que seguiría frenando el cohete hasta unos 900 km por hora de velocidad terminal. En este momento, a unos 2 km de altura, se producía el encendido final de aterrizaje, se desplegaban las cuatro patas y el vehículo se posaba con precisión milimétrica sobre la barcaza justo cuando la velocidad llegaba a cero. Posteriormente hemos sabido que las condiciones en cuanto a viento y oleaje en la zona de recuperación eran muy duras, así que otra vez SpaceX ha expandido los límites operativos para un aterrizaje controlado. Varias novedades hemos tenido en los últimos días en relación a las próximas misiones tripuladas relacionadas con SpaceX. Por un lado, por fin conocemos quiénes serán los 4 integrantes de la misión AX-1 de Axiom Space. Recordemos que se tratará de la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional de la historia y se utilizará la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Lo primero que hay que decir es que no viajará Tom Cruise, tal como se había rumoreado en esta primera misión. Los afortunados que podrán pasar unos días en microgravedad a principios del 2022 en uno de los templos tecnológicos más impresionantes de la humanidad serán el comandante Michael López Alegría, exastronauta de la NASA y actual directivo de Axiom Space, el piloto Larry Connor, director de una empresa de inversiones inmobiliarias en Ohio, Mark Pazzi, director de una empresa de inversión canadiense, y Eitan Stive, hombre de negocios y antiguo piloto de combate de la Fuerza Aérea Israelí. Así pues, tenemos un canadiense, un israelí y un estadounidense que han desembolsado 55 millones de dólares cada uno para formar parte de esta histórica misión. Es de suponer que el comandante, con la doble nacionalidad española y estadounidense, no ha tenido que realizar desembolso alguno. Veremos si Tom Cruise viaja finalmente o no en la misión AX-2 o posteriores. Pero no solo Axiom Space ha anunciado novedades en relación a misiones privadas al espacio con la Crew Dragon. Jared Isaacman, fundador y CEO de Shift 4 Payments, anunció el pasado 1 de febrero en los mismísimos cuarteles generales de SpaceX en Hawthorne, California, la misión Inspiration 4, a la que él mismo califica como la primera misión al espacio totalmente civil, es decir, sin astronautas profesionales a bordo. Esta misión, de varios días de duración y con destino a la órbita baja terrestre, no se lanzaría hasta finales de este año, y en la misma viajarían 4 personas, una de ellas el propio Jared, que ha comprado todos los asientos y donará las plazas restantes a 3 afortunados que serán elegidos a finales de este mismo mes. Para optar a una de ellas, solo hay que entrar en la web de la misión, www.inspiration4.com, y hacer una donación de $10 a la organización benéfica St. Jude o suscribirse a un plan gratuito de Shift 4. Como veis, por primera vez en la historia, un viaje a órbita está al alcance de todo el mundo. Bueno, siempre que seas estadounidense y mayor de edad, y no te importe pasar unos meses de entrenamiento en las instalaciones de SpaceX. Por otro lado, recientemente hemos sabido que la NASA ha marcado una fecha tentativa para la misión Crew 2 a cargo de la Crew Dragon C-206 Endeavour, que lanzó a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley en la misión de M2. La fecha escogida es el 20 de abril de este mismo año, en el que los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, comandante y piloto respectivamente, el japonés Akihiko Hoshide de la JAXA y el francés Thomas Pesquet de la ESA pondrán rumbo a la ISS como parte de la Expedición 64. Es muy posible que este tercer vuelo tripulado de SpaceX llegue antes que el primero del de la Starliner de Boeing, pero no quiero meter el dedo en la llaga. En cuanto a los vuelos tripulados, hay que comentar que la NASA ha anunciado que necesitará 2 meses más para decidir quién o quiénes son los elegidos para seguir adelante con el desarrollo del módulo lunar del programa Artemisa, encargado de poner la primera mujer y el siguiente hombre en la superficie de nuestro satélite. Recordemos que a día de hoy compiten 3 propuestas: la Blue Moon de National Team, liderada por Blue Origin, la Alpaca de Dynetics y la Lunar Starship de SpaceX. Habrá que esperar un poco más para salir de dudas, pero mientras tanto podemos disfrutar de esta recreación de cómo sería el lanzamiento de la variante lunar de la Starship. Esperemos que sea una de las elegidas.
Ya sabéis que en Boca Chica la cosa está más ardiente que el estómago de un dragón, pero vayamos por orden. Poco después de los 3 encendidos estáticos consecutivos del SN9 y la posterior sustitución de 2 de los 3 motores, se esperaban nuevos encendidos estáticos para poner a prueba los nuevos componentes. Finalmente, estos se produjeron entre los días 20 y 21 de enero, en los que se llevaron a cabo 2 encendidos estáticos, uno aparentemente abortado justo después de la ignición y un segundo aparentemente nominal. Así pues, todo parecía listo para el ansiado salto del SN9, ya que todos esperábamos ver culminar con éxito lo que su hermano estuvo a punto de conseguir. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y la demora en la obtención del pertinente permiso de vuelo por parte de la FAA hacían trasladar una y otra vez la fecha del evento a un eterno día siguiente ante la desesperación de los espaciotrastornados. En este impasse, los chicos de SpaceX no se quedaron con los brazos cruzados, ya que, por ejemplo, el día 20 se trasladó el prototipo de tanque SN7.2 a la zona de lanzamiento para realizarle pruebas de presión. Recordemos que este tanque tiene como objetivo probar un nuevo diseño del cono de empuje y está construido con acero inoxidable de 3 mm de espesor en lugar de los 4 mm con los que han sido construidos los distintos prototipos hasta el momento. Es decir, hablamos de un 25% de reducción de masa, ahorro que repercute directamente en la capacidad de carga útil a órbita. La semana del 25 de enero todo parecía indicar que el salto del SN9 era inminente, ya que Elon Musk se trasladó a la zona, el evento fue anunciado en la web de SpaceX e incluso se confirmó que habría streaming en directo por parte de la propia compañía afincada en Hawthorne. Sin embargo, el permiso de la FAA se resistía a llegar y los abortos y retrasos se sucedían. Se comentaba que quizás había reticencias sobre la fiabilidad de los nuevos motores instalados, aunque ninguna fuente oficial confirmó este extremo. La impaciencia y las críticas a la Agencia Federal de Aviación subían de tono, ya que nadie entendía qué podía estar pasando ni cuál era el problema, dado el secretismo que envolvía las conversaciones que sin duda estaban llevando a cabo representantes de ambos bandos. En medio del desconcierto, el propio Elon Musk echaba leña al fuego con un tuit en el que afirmaba que el organismo gubernamental debía adaptarse a la nueva situación del sector aeroespacial y volverse mucho más ágil y menos burocratizado. Quizás debido a la presión ejercida sobre la agencia, poco después se filtró a través de fuentes internas de la FAA que SpaceX podía haber violado alguna de las condiciones establecidas en el permiso de vuelo del anterior salto del SN8, y de ahí el recelo y ese extra de precaución que se estaría aplicando al actual intento y seguramente a los próximos permisos de lanzamientos y pruebas en la zona. De hecho, se ha sabido que SpaceX pidió sobrepasar algunos de los límites establecidos para el salto del SN8, pero dicho permiso le fue denegado y a pesar de ello la compañía de Elon Musk siguió adelante con la prueba. No se sabe qué condiciones concretas del permiso violó SpaceX, aunque se especula con que fuera algo relacionado con la explosión final y la no activación del sistema de terminación de vuelo antes del desastre. Todo esto desembocó en el momento álgido del 28 de enero, día en el que SpaceX estaba lista para el salto del SN9, pero la FAA no autorizaba el lanzamiento. Tras una tensa espera, finalmente se tuvo que abortar el lanzamiento ante la frustración y desilusión de los aficionados. Sin duda, la FAA estaba haciendo su trabajo, y SpaceX el suyo, pero de todas formas están condenados a entenderse para poder avanzar. Mientras, SpaceX aprovechaba para realizar con éxito los primeros test criogénicos del tanque SN7.2, aunque las pruebas destructivas no llegaron hasta el día 4 de febrero, ya después del salto del SN9, en el que el prototipo fue sometido a varios ciclos de llenado hasta que se decidió cerrar las válvulas que liberan la presión para comprobar su resistencia estructural. Esta vez la rotura del tanque fue bastante discreta, no hubo explosión, y simplemente se abrió una brecha en uno de los laterales por el que emanó el nitrógeno líquido a modo de válvula improvisada. Ahora toca analizar la información y decidir si finalmente es posible aplicar estos cambios en el diseño final. También se confirmaba que finalmente los prototipos SN12, SN13 y SN14 no serían ensamblados y se pasaría directamente al SN15 y posteriores, que incorporarán numerosos cambios en el diseño. De hecho, pudimos ver cómo se desmantelaba una de las secciones ya montada del SN12. Por otro lado, el SN10 estaba listo en el High Bay a falta de instalarle los 3 motores Raptor, y el cono superior del SN11 era ensamblado en el edificio cortavientos a falta de unirlo al cuerpo principal del vehículo, que ya estaba listo en el Mid Bay junto a su hermano SN15, perteneciente a la nueva generación de prototipos. Recordad también que se han visto partes del SN16, SN17 e incluso del SN18 en la zona de fabricación. En estas ilustraciones podéis ver el estado actual de los diversos prototipos en la zona. Espectacular el trabajo tanto de Brendan como de José Drow. Por cierto, además de prototipos que crecen, recientemente hemos visto cómo se ha empezado a desmantelar el SN5. Los operarios le han quitado el simulador de masas, las baterías de Tesla de la parte superior y están empezando a retirar las diferentes secciones del cuerpo principal. ¿Qué pensarán utilizar como mock-up de la Starship Lunar? ¿Alguna idea? A pesar de que todo parecía girar en torno al SN9, nada más lejos de la realidad, ya que en la zona de fabricación se seguía trabajando sin descanso en varios frentes. Por ejemplo, el BN1 seguía creciendo en el interior del High Bay, con la adición de nuevos segmentos, y fuera del mismo, donde podíamos ver cómo los chicos de SpaceX le daban la vuelta a la cúpula común entre los dos tanques principales.
Los tanques del Super Heavy, por cierto, parece que estarán colocados al revés que en la Starship, es decir, el tanque de metano más pequeño estará debajo y el tanque de oxígeno líquido más grande encima. Además, ya ha aparecido algún componente del BN2 y se ha dejado ver por la zona alguna propuesta de diseño de la zona de empuje de esta bestia con 20 motores externos fijos y 8 internos con capacidad para cambiar la orientación. Aún así, los primeros prototipos de Super Heavy destinados a las primeras pruebas, seguramente saltos de unos 150 metros, montarán un cono de empuje con capacidad para alojar 4 motores Raptor. En la zona del antiguo pozo de gas, cerca de la zona de fabricación, se han acelerado mucho los trabajos para levantar la fábrica de oxígeno líquido y metano que proporcionará a la compañía la capacidad de generar esta materia prima tan importante in situ y no tener que transportarla en camiones desde grandes distancias. Además, hemos sabido que incluso SpaceX estaría planeando extraer gas natural de la zona, es decir, reabrir el antiguo pozo abandonado. Esto parece que ha desencadenado una batalla legal por ver quién tiene los derechos de explotación de esta infraestructura, ya que, aunque está claro que los terrenos en la superficie fueron adquiridos por SpaceX, no parece tan evidente si eso incluye la explotación de los recursos naturales en las profundidades. Por otro lado, los trabajos en la zona de lanzamiento siguen a un ritmo frenético y se avanza muy rápido construyendo la infraestructura requerida para poder lanzar el sistema completo Starship Super Heavy necesario para realizar misiones orbitales. Es impresionante ver cómo cambia la zona día sí, día también, y de hecho es una de las zonas calientes de Boca Chica en estos momentos. Recapitulando, después del esperpéntico espectáculo del 28 de enero entre la compañía de Elon Musk y la FAA, SpaceX ordenó el traslado del SN-10 a la rampa de lanzamiento. No está clara la motivación de este movimiento, pero sin duda, este hecho nos ha proporcionado imágenes espectaculares dignas de la mejor película de ciencia ficción. ¡Qué maravillosas imágenes con 2 Starships listas para volar! El 29 de enero, el SN-10 era trasladado a la rampa suborbital A y colocado en la misma por la grúa Tanzila. Y no solo eso, sino que 2 días después, el 31 de enero, se realizaban pruebas de presión con gas a temperatura ambiente y veíamos hacer venting por primera vez al SN-10. Evidentemente, este hecho es una señal de que el traslado del prototipo a la rampa de lanzamiento no solo obedece a razones de marketing o a un intento de presionar a la FAA, sino que el vehículo estaba listo para la acción, y no hay por qué perder más tiempo. No hubo tiempo de mucha más acción en Boca Chica una vez el SN-10 estuvo colocado en la rampa suborbital A, ya que el 2 de febrero llegó por fin el permiso de la FAA para realizar el salto de 10 km de altura del SN-9. En un día espléndido y ya con las primeras luces del amanecer, la grúa Tanzila era trasladada de nuevo a la zona de fabricación. Pronto se liberaron los alerones y se despejó la zona de lanzamiento al mismo tiempo que se evacuaban los alrededores de todo personal no estrictamente necesario para llevar a cabo la prueba. Se respiraba cierto optimismo habida cuenta de lo cerca que estuvieron de conseguirlo con el SN-8. Hay que recordar que el objetivo de este test era atacar los siguientes aspectos: el comportamiento de los 3 motores Raptor en vuelo funcionando al unísono alimentados por los tanques principales, la respuesta del vehículo a elevadas velocidades de hasta unos 500 km por hora, el control de la orientación de la nave durante el descenso en caída libre al estilo paracaidista mediante los alerones superiores e inferiores, belly flop, el reencendido de los motores en vuelo alimentados mediante los tanques de cabecera y la maniobra final de aterrizaje suicida backflip. A eso de las 8 de la tarde hora española empezó a detectarse actividad en la granja de tanques de combustible, lo cual indicaba que en breve empezaría a cargarse dicho combustible, metano, y el comburente, oxígeno, a temperaturas criogénicas en el vehículo. Dicho y hecho, poco a poco el SN-9 cobró vida y empezó a hacer venting cada vez de forma más evidente. Como siempre, no todo fue sobre ruedas, ya que tuvimos un reciclado y una violación del perímetro de seguridad terrestre que nos hizo temernos lo peor. Por suerte, pronto la actividad volvió a incrementarse y volvimos de nuevo a la situación de venting en el vehículo. Seguidamente se entró en la fase del enfriado de los motores, ya en chill, indicativo de que quedaban unos 10 minutos para el lanzamiento. Solo quedaba, para acabar de confirmar que se produciría por fin un intento de lanzamiento, que el streaming de SpaceX fuera programado, lo cual sucedió pocos minutos después, a algo más de 5 minutos del lanzamiento. Los últimos minutos transcurrieron no sin nervios y algún susto cuando la cuenta atrás pareció detenerse a 13 segundos del despegue, pero finalmente el SN-9 hizo ignición de sus 3 motores Raptor y emprendió su aventura. Fue espectacular ver despegar el bicho con el SN-10 como testigo de su hazaña. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El ascenso transcurrió sin problemas tal como se esperaba. Los motores se fueron apagando en secuencia para evitar una excesiva velocidad del vehículo y asegurar así el llegar a las siguientes fases de la prueba. En el apagado del primer motor, 1 minuto y 40 segundos después del lanzamiento, perdimos la imagen del interior de la zona de empuje.
Después, ya con imágenes desde una cámara telescópica, pudimos ver el apagado del segundo motor unos 3 minutos y 15 segundos después del lanzamiento. En ese momento el vehículo estaba ya prácticamente en su apogeo, a poco más de 10 kilómetros de altura, y solo se movía horizontalmente. Finalmente, unos 4 minutos y medio después del lanzamiento, se apagaba el último motor y el SN9 entraba en la fase de caída libre o belly flop. Esta vez parece que el perfil de vuelo de dicha fase fue algo más agresivo al principio, aunque rápidamente se estabilizó en posición horizontal y realizó una aproximación a la rampa de aterrizaje impecable, con lo que se demostró que lo del SN8 no fue una casualidad. Pero quedaba el momento crítico de la maniobra final suicida backflip, encargada de colocar al vehículo de nuevo en posición vertical para aterrizar sobre su tren de aterrizaje, mediante retropropulsión. Recordemos que esta fase fue la que falló en la prueba del SN8 debido a la falta de presión en el tanque secundario de metano que produjo una falta de empuje en el último motor. Desde una cámara situada en la zona de aterrizaje pudimos ver cómo solo se encendía uno de los motores, cuando debían hacerlo dos de ellos. De hecho, se puede apreciar cómo uno de ellos intenta encenderse pero no lo consigue. Este hecho provocó que el vehículo no pudiera quedar ni tan siquiera en posición vertical, además de no poder reducir suficientemente la velocidad, provocando que impactara en un ángulo de unos 45 grados contra el suelo, explotando espectacularmente. Analizando las imágenes se aprecia cómo en los momentos previos al encendido de aterrizaje se desprendían partes del vehículo desde la zona de empuje, que podría ser un indicativo de que algo no andaba bien. Hay que recordar que no tuvimos imágenes en primer plano de los motores desde el primer apagado, lo que también podría ser significativo. Parece claro que lo que falló en este segundo salto es diferente a lo que falló en el primero, ya que no vimos ningún signo de falta de presión, y por consiguiente de empuje, en el motor que sí se encendió, y que luchó en solitario hasta el final por conseguir poner sano y salvo al vehículo en tierra firme. Elon Musk ha declarado que fue un error no intentar encender los tres motores y luego apagar uno si todos funcionaban. El que se apagaría sería el que esté proporcionando menos fuerza debido al efecto palanca, ya que se requieren dos motores para realizar la maniobra suicida completa backflip. Por supuesto, los chicos de SpaceX no van a rendirse y no sería de extrañar que antes de que finalice este mes de febrero tengamos otro intento con el SN10, que recordemos que ya está listo para empezar con los test previos en la rampa suborbital A. De hecho, los operarios ya han empezado a retirar los escombros de las inmediaciones, que están esparcidos por todos lados, bajo la atenta mirada de los curiosos que se acercan a la zona a seguir los increíbles progresos de la compañía y que seguramente se estarán preguntando, como muchos de nosotros, si a la tercera irá la vencida. ¿Vosotros qué creéis? Muchas gracias por ver este vídeo, y más teniendo en cuenta lo largo que ha sido. Si os ha gustado, ya sabéis, like en memoria del SN9, compartid, comentad la jugada por aquí abajo, etcétera, etcétera. A los miembros del canal, que cada día sois más, un saludo afectuoso y 1.000.000 de gracias por el apoyo. Y a los SpaceXtormers, Luis Martínez, Carlos Rodríguez, Rubén Cambradonat, Bian Carlos Alonso P, Camilo S, Elías González Galán, Sergio González, G. Caldero, Tu Electrotécnico, Ecosoft, Fernando Lodeiro y Gilberto García, un abrazo inmenso. Sois grandes. Adiós.